Hoy día vamos a reforzar lo que vimos el lunes, que fue el método de los nodos. Tengo dos ejemplos preparados, ¿ya? Son bastante largos, sí, no sé si alcancemos a ver los dos. El primero es este, una armadura ya un poco más compleja, ¿cierto? Más grande de la que vimos el día lunes. Y la segunda armadura es esta, ya que igual tiene otra geometría, tiene otras complejidades. No sé, en realidad, no sé si alcancemos a ver las dos, ojalá que sí, pero no sé, les dejo a ustedes la opción de elegir con cuál iniciamos, por lo menos para ver una completa. Puede ser esta o puede ser la anterior. No sé cuál les parece que puede, quizás la que vean más compleja. Quizá esa última se ve un poco más compleja, Esa se ve pero más entretenida, la segunda. sí, también. Ya, vale. Revisemos la segunda entonces y además creo que a pesar de que es más compleja que la primera, es más corta, así que probablemente podemos ver esta completa y alcanzar a ver algo de la segunda. Bueno, bueno, primero hay que tener en mente, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo al resolver una armadura? ¿Cierto? Nosotros lo que queremos es determinar la fuerza que transmite cada barra, ¿ya? Eso, saber que, por ejemplo, la barra AB transmite una fuerza de tantos kilonewton, tiene una utilidad, ya que ustedes van a ver en el futuro, cuando vean resistencia de materiales o mecánica de sólidos, esa fuerza que transmite la barra genera un parámetro que se llama esfuerzo, ¿ya? Y a partir del esfuerzo, ustedes como ingenieros pueden escoger el material del que tiene que estar hecha esa barra y las dimensiones que tiene que tener, ¿ya? Pero eso no lo vemos en este curso. En este curso aprendemos a calcular la fuerza. Luego en resistencia o en mecánica de sólidos, dependiendo qué carrera estudien, ahí sí a partir de esa fuerza uno ocupa una ecuación de resistencia y calcula los parámetros para diseñar la armadura y asegurar, ¿cierto?, de que va a funcionar correctamente en su vida útil. Entonces, esa es la utilidad que tiene calcular la fuerza que transmite cada barra. Para eso existen varios métodos. Nosotros en particular hemos solamente revisado el método de los nodos, ya que recordando un poco implica, ¿cierto? Implica el desarme de la armadura y resolver las ecuaciones de equilibrio en los nodos, ¿ya? Entonces, siempre en primera instancia tenemos que construir el diagrama cuerpo libre de la armadura completa y encontrar la reacción. Entonces acá fíjense que tenemos una reacción en A. En A hay un apoyo fijo, ¿cierto? Y en G hay un apoyo móvil. Ya, aquí siempre hay algunos pasos que simplifican los cálculos y es, por ejemplo, darse cuenta, ¿cierto? Que como no hay fuerzas externas horizontales, a pesar de que el apoyo fijo pudiese ejercer una reacción horizontal, esa va a valer cero, ¿cierto? Porque no tiene ninguna fuerza horizontal a la que reaccionar. Entonces siempre va a existir solamente una fuerza vertical. En este caso, donde todas las fuerzas externas son verticales también. Bueno, en G no existe la posibilidad de que exista una reacción horizontal, así que aquí no va de cajón. Acá pudiese ir, pero vale cero, insisto, porque la condición externa así lo determina. Luego hay otra condición en esta armadura que me permite saltarme un paso, digamos, y es que la armadura es simétrica. Hay simetría, ¿cierto? Hay simetría desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la geometría de la armadura, si ustedes ven, la geometría de la armadura de la izquierda es un reflejo del de la derecha, ¿ya? Y también hay simetría desde el punto de vista de las cargas, ¿ya? Esta carga es simétrica con esta, y esta que está al medio, bueno, está al medio, entonces no es simétrica también.
Entonces, cuando ocurre esta condición de simetría, esta condición de simetría, ¿cierto? Las reacciones van a, entre comillas, repartirse mitad y mitad las cargas externas. O sea, tengo 10 kilonewton, más 10 son 20, más 10 son 20, 30, perdón, y dividido en 2 me da 15 kilonewton. Por condición de simetría. Esto se comprueba, pero muy fácilmente con la sumatoria de momentos, ¿cierto? Acá no se dan longitudes, pero si yo digo que, por ejemplo, esto vale L, bueno, voy a tener A sub I por L, perdón, voy a tener, bueno, no tendría que definir más distancias, pero tendría que definir más distancias, pero se puede calcular, o sea, por ejemplo, acá tendría que definir, digamos que esto vale L1, y digamos que esto vale L2. Acá como es simétrico, esto vuelve a valer L2 y esto vuelve a valer L1. Y bueno, si aplico la sumatoria de momentos, lo vamos a hacer para que lo tengan en mente, pero ya cuando vean simetría, tanto de geométrica como de carga, no es necesario hacer estos cálculos en realidad. Tenemos 10 kilonewtons, ¿cierto? Por 10 kilonewtons por L1, ¿cierto? 10 kilonewtons por L1 más 10 kilonewtons por L1 más L2 más 10 kilonewtons por L1 más 2 por L2 más GI por 2L1 más 2L2. Y eso tiene que ser igual a 0. Debería dar 15 esto. A ver. Si factorizamos por 10, ¿cierto? Si factorizamos por 10, tenemos L1 más L1 más L1, tenemos 3L1 más L2 más 2L2, tenemos 3L2. Este era negativo. Este era negativo. Igual, ¿cierto? A GI por 2L1 más L2. Y bueno, ya, aquí ya damos. Porque puedo sacar el 3, me quedan 30 kilonewton. 30 kilonewton por L1 más L2 igual a 2 G sub I por L1 más L2. Y luego, ¿cierto? Esto se simplifica y me queda que GI vale 15. Y luego, ¿cierto? Por sumatoria de fuerza ni, rápidamente obtengo que A sub I más GI tiene que ser 30 kilonewton y despejo al tiro que A sub I también vale 15. A sub I también vale 15. Pero como digo, estos cálculos son al final complicarse la vida. Si hay simetría geométrica y de carga, geométrica y de carga, las dos reacciones se van a repartir, entre comillas, ¿cierto? Mitad y mitad la carga externa total, que en este caso es 30. 15-15. Entonces podemos empezar directamente a resolver los nodos. Vamos a partir por el nodo A. Luego la simetría tiene otras implicaciones que vamos a ir viendo a medida que el ejercicio progresa. Entonces vamos a partir con el nodo A. Tenemos, ¿cierto? El nodo A por acá. Vamos a tener sobre el nodo A 3 fuerzas, ¿ya? La fuerza de la reacción,
que justamente está aplicada en este nodo. Y luego vamos a tener las dos fuerzas de las dos barras que están conectadas en el nodo. La barra AB y la barra AC. ¿Ya? Yo les decía que siempre es recomendable intentar de alguna forma intuir los sentidos, ¿cierto? Bueno, en este caso es un poco complicado porque las dos fuerzas van hacia abajo. Las dos fuerzas tienen más o menos la misma inclinación. No es tan explícito calcular la dirección. Así que yo simplemente voy a poner que AB AC va hacia arriba, que AC va hacia arriba y AB va hacia abajo. Ya, así. Entonces tenemos las fuerzas. Esta sería, ¿cierto? Este sería 15 kilonewton. Luego tenemos la fuerza que transmite la barra AC, ¿cierto? Que forma un ángulo de 30 grados. Y luego tenemos la fuerza AB, ¿cierto? Que genera un ángulo de 15 grados. Ya. Este problema además me supone otra dificultad, y es que ninguna de las dos ecuaciones de equilibrio me va a entregar un resultado directo. ¿Ya? Porque ambas ecuaciones van a tener las dos incógnitas. Por ejemplo, en sumatoria de fuerza en X vamos a tener FAC coseno de 30, FAC coseno de 30 menos FAB coseno de 45 igual a 0, ¿cierto? Las dos componentes horizontales. Bueno, acá recordemos, ¿cierto? La teoría, todas las barras son elementos de dos fuerzas porque tienen fuerzas aplicadas solamente en dos puntos, así que las fuerzas tienen la misma dirección que las barras. Entonces, si la barra está inclinada a 30 grados, la fuerza que transmite esa barra también va a estar inclinada a 30 grados. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería 15 kilonewton en I, ¿cierto? Más FAC seno de 30 grados menos FAB seno de 15 grados. Seno de 15 grados. No puedo despejar ninguna directa, tendría que resolver el sistema. Pero acá existe un, no sé si llamarlo método alternativo para resolver esto, pero es el siguiente. Si nosotros recordamos una de las primeras clases que tuvimos, nosotros vimos un teorema, que era el teorema del paralelogramo, y ese teorema tenía un corolario que es el teorema del triángulo, que me dice que para sumar fuerzas, ¿cierto? Yo puedo poner una fuerza, luego donde termina esa fuerza, poner el inicio de la siguiente, ¿cierto? Y luego donde termina esa última fuerza, poner el inicio de la tercera. Y así yo sumaría fuerzas, ¿cierto? El tema es que acá, como yo sé que el nodo está en equilibrio, la resultante me tiene que dar 0. Entonces el punto final de la última fuerza tiene que coincidir con el punto inicial de la primera. Si no fuera así, ¿cierto? Tendríamos una diagonal y esa diagonal sería la resultante. Pero acá como la resultante es 0, me tiene que dar un triángulo cerrado o un paralelogramo cerrado. Entonces los lados de este paralelogramo son las fuerzas. ¿Ya? Este lado sería el de 15 kilonewton. Este lado de acá es FAC y este lado de acá es FAB. Es FAB. Luego hay que encontrar los ángulos. Hay que encontrar los ángulos. Y
Y bueno, eso puede ser un poco más complicado, pero si lo pensamos, tenemos acá FAB. FAB con la vertical forma un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Porque me faltan 45 para completar el 90. Entonces, la vertical con FAB siempre va a formar 45 grados y ese ángulo se tendría que repetir acá. 45 grados. Y luego también tengo que entre FAB y FAC se forma un ángulo de 15 grados. Y ese ángulo tendría que repetirse acá. 15 grados. Es como el mismo ángulo, pero al revés, ¿cierto? Reflejado, digamos. Y luego me falta este último ángulo que valdría 120 grados. 120 grados. Entonces tengo este triangulito en el que puedo aplicar la ley del seno. La ley del seno. La ley del seno dice, ¿cierto?, que existe una proporcionalidad directa entre cada lado y el seno del ángulo opuesto. Entonces, por ejemplo, los 15 kilonewton va a ser proporcional, o la razón con el ángulo opuesto, el seno del ángulo opuesto, que es 15 grados, va a ser proporcional a, por ejemplo, FAC con el seno del ángulo opuesto, que es 45 grados. Seno de 45 grados. Y luego FAB tiene que ser proporcional con el seno de 120. Entonces de acá yo despejo directamente las dos fuerzas al tiro. No tengo mayor problema. No es verdad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para despejar FAC paso el seno 45 multiplicando. Multiplico por 15, divido por seno 15 y me da que FAC vale, en este caso me tendría que dar, esperen, lo voy a calcular, porque acá lo tengo calculado, pero lo quiero comprobar. Profe, ¿Sí? para la sumatoria de fuerza en I, el FAB no debiera tener 45 grados en el seno o 15. Está bien ahí. Claro, sí, son 45. Sí, correcto, porque es todo el ángulo, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Ah, vale, profe. Sí, Gracias. 15 más 45. Sí, aquí no sé si lo dije mal delante o lo escribí mal, pero es evidente, correctamente sí, 45 horas. Porque estamos trabajando con la horizontal. Gracias por tu acotación. Ya, entonces esto me tendría que dar, a ver si tengo la... Esto me da 40,98. 40,98 kilonewton. Y FAB me da 15 seno de 120 dividido en seno de 15. 50,19. Si resuelven el sistema, debería darles los mismos resultados, ¿ya? Acá nada más les presento una alternativa de resolución que para algunos casos es más conveniente, más rápido, que formar este triángulo de fuerza. Y por supuesto, este triángulo, o sea, este método es factible siempre y cuando tenga 3 fuerzas aplicadas nomás. Ya si llegase a tener 4 fuerzas ya no puedo construir un triángulo, ahí me construiría un tetraedro y no sería mucho más difícil de resolver. Pero en los
octaedros. ¿Eso también se puede aplicar la ley del seno o solamente No, no. Tendrías que construir el tetraedro y luego dentro del tetraedro trazar las diagonales y ahí construir triángulos y calcular los ángulos y ahí aplicar la ley del seno. Lo cual igual puede ser Ah, un poco más trabajoso, pero se puede. vale, gracias. Ya, entonces, ahora lo que toca, ¿cierto? Es interpretar, porque estas fuerzas que calculamos acá en el método de los nodos son las fuerzas que hacen las barras sobre los nodos. Y yo siempre quiero conocer las fuerzas que hacen los nodos sobre las barras. Ya, entonces, a partir de este nodo, nosotros podemos calcular o podemos determinar el estado de carga de dos barras. Ya, podemos determinar la barra AB, la barra AB y la barra AB AC. AC ya. Ambas barras son diagonales. La barra AB es un poco más inclinada. Acá las voy a dibujar en chiquitito. ¿Ya? Y aquí hay que determinar si están en tracción o compresión. Entonces fíjense que la ley de acción y reacción, acá FAB, bueno, los dos resultados me dan positivo. Me dan positivo, eso quiere decir que están bien los sentidos en el diagrama corpo libre. Entonces, FAB me da hacia el nodo, por lo tanto, la reacción, ¿cierto?, tiene que tener el sentido opuesto. Tendría que tener este sentido y tendría que tener, por el otro lado, también estar en compresión. Con la otra barra ocurre lo contrario. La fuerza se aleja del nodo, va hacia arriba y hacia la derecha, así que en la barra tiene que venir hacia abajo y hacia la izquierda. Y por ende, en el otro extremo se va a generar la fuerza contraria. Esas dos fuerzas son colineales, por si acaso, a pesar de que acá a veces no me quedan muy rectas, pero son colineales. Y acá tenemos el nodo A, que es el que calculamos. Entonces acá como la fuerza en el nodo va hacia abajo y la izquierda, acá tiene que ir hacia arriba y la derecha. Y vale, ¿cierto? FAB me dio 50,19 kN. La del otro extremo, para que esté en equilibrio, también va a valer 50,19 kN. Y este sería el punto A, el punto B. Acá tenemos el punto A y el punto C. Y esta vale 40,98 kN y esta también, 40,98 kN. Y bueno, esta barra estaría en compresión, ¿cierto? Porque las barras, la fuerza comprimen la barra, van hacia la barra y acá esta estaría en tensión. Porque la barra se está estirando. Esas serían las dos barras. Tendríamos ya calculada esta barra y esta barra. Faltan varias. Ya, entonces ahora tenemos que seguir con otro nodo. Podríamos seguir con el nodo B, por ejemplo. Podríamos seguir con el nodo B. Con el nodo C creo que no es factible porque se conectan tres barras que desconocemos. Pero en el nodo B ya tendríamos dos barras desconocidas, la BC y la BD. Entonces vamos por el nodo B. Por el nodo B. Tendríamos el nodo por acá. Sobre ese nodo conecta la barra AB que ya calculamos. Entonces hay que poner bien el sentido de esa barra. Hay que poner bien el sentido de esa barra. Y la fuerza que conecta
con el nodo B, ¿cierto? Es la reacción de esta fuerza de acá. ¿Ya? Porque acá está conectado el nodo B. Entonces la reacción de esta fuerza. Y esa fuerza va hacia abajo y la izquierda, en el nodo va a venir hacia arriba y hacia la derecha. Sentido contrario. Entonces sería una cosa así. Esa sería la fuerza B. Esa es la única fuerza en realidad de la que conocemos con total certeza, con total certeza digo, el sentido. Luego en el nodo conecta la barra BC, que es esta barra cortita que hay ahí en medio. De nuevo, este nodo es completamente difícil determinar el sentido, así que bueno, no nos vamos a calentar la cabeza con eso, vamos a ponerla simplemente hacia el nodo, ¿ya? Vamos a poner todas las fuerzas hacia el nodo, para que igual alguna me dé negativa y veamos cómo tratar esos casos. Luego tenemos la barra BD, que viene por acá, también la vamos a poner hacia el nodo. Hacia el nodo, así. Y tenemos una fuerza externa, que es perpendicular, o sea que es vertical. Entonces tenemos FAB, que esta la conocemos. FAB vale 50,19 kilonewton. Luego tenemos F, esta es BC, esta es BD, FBD, y esta vale 10 kilonewton. Ya. Ángulos que conozcamos. Conocemos este ángulo de 60 grados. De 60 grados, este de acá. Y también podríamos conocer eventualmente este, que tendría que valer 75. ¿Cierto? Porque es un triángulo rectángulo de 90 grados, 15, me faltan 75. Entonces tendríamos 75 grados por acá y tendríamos acá 60 grados por acá y este vale 90. ¿Sí? Vale 90 grados, a pesar de que acá quizás no me quedó recto, pero vale 90 grados. Ya. Acá igual, si ustedes se fijan, si yo pongo los ejes X e Y, como toda la vida, ¿cierto? Si pongo este sistema, X, Y, voy a tener el mismo problema del ejercicio anterior. Voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y además habría un ángulo acá que no conozco. Para hacer la descomposición tendría que calcular ese ángulo. Quizás no es tan difícil, pero acá existe otra alternativa que pudiese facilitarnos la resolución de este ejercicio y es poner los ejes oblicuos. ¿Ya? Poner los ejes oblicuos. En vez de ponerlos vertical y horizontal, poner, por ejemplo, un eje X que vaya en la dirección de esta fuerza. A ver si me queda recto. Hacer que el eje X coincida con esta fuerza. ¿Vale? Este sería nuestro eje X. Y el eje Y tendría que ir perpendicular. Perpendicular. Este sería el eje Y. Y acá encima tendríamos la fuerza ahí para que se note. Ya. ¿Cuál es la gracia de descomponer esta fuerza BD? O sea, de poner el eje que coincida con esta fuerza BD. La gracia, chicos, es que esa fuerza no va a tener componente en el otro eje. O sea, al poner así los ejes, lo que estoy generando es que FBD no tiene componente en el eje Y. Entonces, cuando yo plantea la sumatoria fuerza Ni igual a 0, esa fuerza no va a aparecer en la ecuación. No va a aparecer en la ecuación, simplemente.
Ya, entonces, si hacemos la descomposición, tendríamos, ¿cierto? Tendríamos FBC, la fuerza BC, ¿cierto? Como es 90, forma 90 con el eje X, coincide ahora con el eje Y y es positiva porque va hacia arriba, esta fuerza de acá, la fuerza pequeñita que hay acá, FBC, positiva. Luego tendríamos esta fuerza FAB, tendríamos que descomponerla con el ángulo de 75, más FAB coseno de 75, ¿cierto? Porque el eje Y continúa hacia acá, ¿cierto? Ahí está el eje Y. Entonces acá descomponemos con el ángulo 75. Y luego tendríamos menos 10 kilonewton, negativo porque va hacia abajo en el eje, y descompongo con 40 grados. Coseno de 40 grados, igual a 0. Acá yo sé que esta fuerza vale 50,19, por lo tanto puedo despejar directamente la fuerza FBC. La fuerza FBC y me debería dar menos 4,33 kilonewton. Menos 4,33 kilonewton. Si lo pueden comprobar ustedes y me comentan, se los agradecería. Pero insisto, acá la idea de poner los ejes oblicuos es generar una ecuación en la que pueda despejar directamente la incógnita. Ya si les complica hacer esto, bueno, tendrían que poner los ejes rectangulares de siempre y resolver el sistema. Luego tenemos sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tendríamos la fuerza AB, ¿cierto? FAB. Acá iría por el seno de 75. Seno de 75 grados. O el coseno de 15, si lo quieren, ¿cierto? Este vale acá 15 grados. 15 grados. Seno de 75. Luego tenemos FBC, ¿cierto? Es perpendicular a ese eje, así que no tiene componente. Luego tenemos FBD, completamente en esa componente, menos FBD. Y tendríamos menos también 10 kilonewton por coseno de 60. Y eso igual a 0. También puedo despejar directo, ¿cierto? Porque la única incógnita es FBD. FAB ya sé que vale 50,19. Despejo FBD y me da 43,48 kilonewton. ¿Dudas, consultas con este nodo? Disculpe, me confunde, ¿por qué FAB en la suma de fuerza en I tiene coseno de 75? Ya, la suma de fuerza en I. Mira, lo que pasa, aquí tenemos, voy a borrar un poco para limpiar el dibujo. Tengo que borrar la fuerza. El eje Y, ¿cierto? Es este, ¿cierto? Y este se extiende hacia el otro lado. Esta es como la parte negativa del eje Y. Esta línea que acabo de dibujar media punteada. Entonces, el ángulo que forma la fuerza con ese eje es este, 75 grados. 75 grados. Y bueno, acá tendríamos el cateto opuesto y el cateto adyacente sería esta línea de acá, que estoy recargando en negro ahora,
Y esa va con el coseno de 75. No sé si es un tema de visualización más que nada. Pero en el fondo, por ejemplo, si yo dibujara esto recto, si este fuera el eje Y, la fuerza vendría aquí y este valdría 75 grados. Imagínate que eso ahora lo rotas un poco. Claro, ya entendí. Sí, Ya, sí, sí. Está arriba, yo lo vi abajo, sí, tienes razón. Está bien. ya, Gracias, profe. de nada. Bueno, acá el nodo al final me quedó demasiadas líneas, pero espero que se haya entendido. Ya, aquí hay un tema interesante y que es importante que sepan analizar, y es que acá me dio una fuerza negativa. ¿Ya? Me dio una fuerza negativa. ¿Qué implica eso? Implica que el vector en el diagrama cuerpo libre está mal. ¿Ya? No, por ejemplo, acá FBC yo la puse así. La puse hacia el nodo. FBC. Como me dio negativo, quiere decir que este sentido está mal puesto. Es al revés. En verdad, FBC va así. FBC. Esto está bien, esto está mal. FBC sale del nodo y vale 4,33. Y eso es importante porque a la hora de analizar qué es lo que pasa con las barras, va a ser relevante. Por ejemplo, la barra BC, ¿cierto? Yo sé que la barra BC es esa barra cortita que tiene esa inclinación. Entonces, la barra BC va a estar sometida a la reacción de esta fuerza, de esta, la que está bien. Como esta fuerza va hacia abajo y la derecha, en la barra va a ir hacia arriba y hacia la izquierda. Y me da que está en tensión. Si yo no hubiera hecho esa corrección, me hubiera dado que está en compresión, lo cual es incorrecto. Así que es importante hacer este análisis. Esta sería la barra BC y la fuerza vale 4,33 kN y 4,33 kN. ¿Qué otra barra determinamos? Determinamos la barra BD. La barra BD. La barra BD que tiene una inclinación así. Y acá, ¿cierto? La fuerza medio positiva, así que quiere decir que el diagrama cuerpo libre está bien. La fuerza viene hacia abajo, así que sobre la barra va a ir sentido opuesto hacia arriba. Sentido opuesto hacia arriba. Por el otro lado va a venir en el sentido contrario también. Y con un valor de 43,48 kilonewton. Esta estaría en compresión. Y esta estaría en tracción. Profe, ¿Mm? calculando en FBC me da como 5,32. No sé por qué. O sea, se aproxima a 5,33. A ver, vamos a revisar. Eh, FDC tendríamos, ¿cierto? 10 coseno de 40 menos 50,19. ¿Eso valía? Sí, Sí, 50,19 sí. coseno de 75. Ah, sí, igual me da 5. Déjame
Puede que me haya equivocado en calcular. Qué extraño. Espérame. Ya, ya pillé el error. Eh, ya me di cuenta. Aquí me equivoqué completamente. Este ángulo de acá no puede valer 40, weón. Vale 30. Ah, claro. Sí, porque de 60 para llegar a 90, faltan 30 nomás. Ajá. Entonces, No, ya. este ángulo vale 30 y este es el coseno de 30. Y ahí sí da. Ahí sí da. Ahí sí da. Ya, chuta, me disculpo por el error, pero no sé por qué calculé el complemento Está bien, recién. profe. Ya. Pero, pero bueno, son cosas que pasan. Así es. Ahí da 4,33. Ahí sí que sí. Entonces tendríamos acá calculada, ¿cierto? Esta barra y esta barra de acá. Vamos a ir ahora con el nodo, con el nodo C. Vamos a ir con el nodo C. Tenemos el nodo. Sobre este nodo, ¿cierto? Tenemos la reacción de la fuerza AC, que es esta que calculamos al principio. Aquí. Esta fuerza de acá, ¿cierto? El nodo C está conectado aquí. Entonces, la fuerza acá va hacia arriba, en el nodo va a ir hacia abajo. Va a ir hacia abajo, sí o sí. Va a ir hacia abajo. Luego tenemos la fuerza de la barra BC, que es esta barra chiquitita que está acá. Va a ir la reacción de esta fuerza, porque acá está conectado el nodo C. Entonces, como la fuerza acá va hacia abajo, aquí tiene que ir en dirección opuesta hacia arriba. Hacia arriba. Y fíjense que esas dos barras forman un ángulo de 90 grados. Aquí. Por lo tanto, acá igual tiene que haber un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Luego tenemos la fuerza que transmite la barra
CE, que es esta barra horizontal. Así que la fuerza igual va a ser horizontal. La fuerza igual va a ser horizontal. Acá pongo la dirección hacia la derecha porque ya sé que estas dos van hacia la izquierda, así que es bien probable que esta vaya hacia la derecha. Y me falta la barra CD, ¿cierto? Que es esta barra que está a 45 grados. A 45 grados. Entonces esta va, voy a decir que va hacia arriba, ¿ya? Quizás me equivoco, pero... Y forma, ¿cierto? Un ángulo de 45 grados. 45 grados. Entonces tenemos FAC, que es conocida, ¿cierto? Vale... ¿cuánto valía FAC? 40,98. 40,98. Luego tenemos FCE, desconocida. FCD, desconocida. Y FBC, esta sí la conozco y vale 4,33. Fíjense acá, importante que para poner el sentido de esta fuerza, yo hice primero la corrección aquí, la corrección, luego pasé la fuerza a la barra en el nodo B, obtuve la fuerza en el nodo C, y la reacción de esa fuerza es la que va acá finalmente. Entonces, si yo no hubiera hecho este cambio desde acá, hubiera llegado con el sentido equivocado acá. Lo cual igual puede ser, igual puede funcionar si yo hubiera puesto la fuerza acá así, con esta inclinación, igual estaría bien siempre y cuando yo hubiera mantenido el signo negativo que me dio el resultado. Si yo hubiera puesto esto, igual está bien. Y matemáticamente igual me debería ser consistente. Si yo hubiera mantenido el signo negativo y mantengo el vector original, eso igual es correcto. Pero si yo decido cambiar el vector, como hice acá, tengo que cambiar también el signo. Y borrarle el signo negativo. Porque estoy eliminando ese signo a fin de cuentas, cambiándole el sentido. A lo que voy, chicos, y este es como un paréntesis, es que si vectorialmente, si yo tengo, por ejemplo, un vector que va hacia la derecha, o una fuerza que va hacia la derecha, y yo digo que esa fuerza vale 5 kilonewton, esto es lo mismo que decir que yo tengo una fuerza hacia la izquierda y que vale menos 5 kilonewton. Ya, es exactamente lo mismo, porque el signo negativo de la segunda fuerza implica que el sentido de esta es hacia el otro lado, y así me quedan iguales. Así que cualquiera de las dos formas de trabajar está bien. Yo prefiero trabajar con signos negativos y realizar los cambios pertinentes. Así que bueno, acá en realidad podemos poner perfectamente los ejes X e Y, horizontal y vertical. ¿Por qué? Porque una de las fuerzas, en este caso la fuerza CE, es horizontal, así que me queda en ese eje y puedo despejar en el otro eje directamente la fuerza FCD. Pero tengo que determinar estos ángulos. Este ángulo y eventualmente el ángulo que va hacia abajo. Entonces vamos a ir a ver el dibujo, a ver si podemos obtener algún ángulo. Algún ángulo. Acá necesitamos el ángulo que, si yo trazo la horizontal acá, necesito este ángulo de aquí. ¿Cuánto vale ese ángulo?
¿Cómo lo puedo obtener? ¿Alguien lo ve? O en su defecto necesito este. ¿Nadie? 75 entonces, ¿no? Por el triángulo que habíamos sacado antes. ¿Cuál triángulo? No, me refiero a... ¿Cierto que están relacionados el ángulo de 90 en C y el 90 de B? Estaba pensando en el 70 que había a ese lado de B. Podríamos dejarlo también 70 a ese otro lado. O sea, 75. Es que no necesariamente. A ver. Mm. Claro. No, no, no. A ver. Aquí está. A ver, este ángulo. Este vale 75. Este de acá. Sí. Y este ángulo de acá vale. ¿Cuánto vale? 45. Porque es este mismo ángulo. Claro. Ajá. Sí. Entonces tengo 75 más 45. Para llegar a 180 me faltan 60. Sí, 60, sí. 60 vale. 60 grados. Entonces, este angulito de acá vale 60 grados. No estaba tan directo. 60 grados, entonces este tiene que valer 30. Y ahora sí podemos plantear las ecuaciones. Sumatoria de fuerza ni igual a 0. Partimos con I porque repito que eliminamos de la ecuación FCE. Entonces tendríamos FCD por el coseno de 45 menos FBC por el coseno de 60 menos FAC por el coseno de 30. Igual a 0, ¿cierto? Esta la conozco, vale 40,98 kilonewton y esta igual la conozco, vale 4,33 kilonewton. Y puedo despejar FCD perfectamente y me da un valor de un valor de 23,67 kilonewton. $23,67. Me queda una ecuación de equilibrio. Una ecuación de equilibrio. Fx igual 0 y tendríamos FCE más FCD. Aquí me parece que hay un error porque acá va el coseno de 45.
Acá este era Sí, coseno. eso le iba a comentar. Los de arriba serían en seno, ¿sí? Son todos senos, ¿cierto? Sí. Sí, son todos senos. Seno, seno y seno. Los cosenos van acá. FCE más FCD, coseno de 45, menos FBC, coseno de 60, menos FAC, coseno de 30. Igual a 0. Y bueno, ya conozco las tres fuerzas, ¿cierto? Solamente me queda despejar FCE, que vale 20,29 kilonewton. kilonewton. Ya. Vamos por las barras. Tenemos por un lado la barra CD, ¿cierto? Que es una barra diagonal. Sobre esa barra vamos a tener la reacción de la fuerza que calculamos acá, que medio positiva, acá iba hacia arriba, así que acá va a venir hacia abajo. En el otro extremo irá hacia arriba y la barra estará en tracción. Acá están los nodos, el nodo C y el nodo D. Y esto vale 23,67 kilonewton y 23,67 kilonewton. Y tenemos la barra CE, ¿cierto? Acá la fuerza me da hacia la derecha positiva, así que acá tiene que venir hacia la izquierda. Y lo mismo pasa en el otro lado, dirección contraria hacia la derecha. Aquí estarían los nodos, el nodo C y el nodo E, con un valor de 20,29 kilonewton. Y las dos están en tracción. Tracción y tracción. Entonces, fíjense que ya tendríamos calculadas. Voy a limpiar un poco el dibujo. Esta ya la teníamos, luego resolvimos nodo B acá y ahora el nodo C y resolvimos esto y esto. Tenemos exactamente la mitad de la estructura calculada. La mitad de la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es que, como es simétrica, las barras que son simétricas unas con otras van a estar en la misma condición de carga. Por ejemplo, la barra BC va a ser exactamente la misma condición de carga que la barra DF. Esta barra de acá es simétrica con esta de acá. Estas dos. Entonces, la barra de F tiene la misma condición de carga que la barra BD. La barra BD era esta. Esta de acá. Entonces, la barra CF, o DF era, ¿no? DF, ¿cierto? Va a ser simétrica a esta de acá.
Es decir, va a estar así y va a tener las fuerzas aplicadas de la misma manera. Aquí. Yo te la vas a borrar. Aquí está la barra. Y tendríamos la fuerza aquí y la otra fuerza por abajo. Y también valdrían lo mismo, ¿cierto? 443,48. Esta sería la barra CF. CF y 43,48. Sería exactamente igual, pero simétricas. Simetría. Y así con todas las barras. Por ejemplo, la barra de F, esta de acá, es simétrica con la barra de C, lo mismo. Misma condición de carga, pero reflejada. ¿Cómo yo sé que hay simetría o cómo puedo comprobar que la simetría es válida? Bueno, si yo resolviera el nodo G sería una imagen simétrica de este nodo de acá, del nodo A. Sería exactamente lo mismo, pero simétrico. Entonces las fuerzas me darían lo mismo, porque son los mismos ángulos. La dirección igual me daría lo mismo. Y así. Luego resuelvo, por ejemplo, el nodo F, que va a ser exactamente simétrico al nodo B, y así son todos los nodos simétricos. Eso lo pueden comprobar. Si lo desean calcular matemáticamente, es fácil de comprobar, ¿cierto? Tendrían que resolver la estructura exactamente como hemos hecho acá, pero partiendo desde este lado. Y les aseguro que van a llegar al punto D habiendo calculado los mismos valores que hemos calculado acá. Entonces siempre es válido hacer estas estas conjeturas de simetría cuando existe. Simetría, insisto, tiene que ser simetría geométrica y tiene que ser simetría de carga. Las dos, al mismo tiempo. Por ejemplo, si la figura fuera geométrica, pero esta fuerza en vez de valer 10 valiera 20, ya no tengo simetría de carga. Porque tengo más carga aplicada para este lado y ahí sí me cambiarían los valores. Entonces tengo que tener ambas simetrías para realizar esta conjetura y en el fondo, ¿cierto?, ahorrarme el cálculo de varios nodos. Yo tendría que haber calculado por lo menos 3 nodos más. Así que eso, chicos, eso respecto a la simetría, a este ejercicio, acá en particular, para ir cerrando un poco, podríamos decir, por ejemplo, que la fuerza que transmite la barra de F es igual a la fuerza que transmite la barra de B, que ya la calculamos. Luego la fuerza que transmite la barra de E es igual a la fuerza que transmite la barra de C. Probablemente algunas letras las estoy poniendo al revés, pero no importa. Luego F, EG, ¿cierto? Es simétrica con AC. Y FG es simétrica con FAB. Y ahí obtendría ya las fuerzas en todas las barras de la estructura. Así que eso, chicos, este sería el ejercicio completo. Como pueden apreciar, el método de los nodos en verdad es un método que no es complicado. No es complicado porque al final de cuentas harta geometría, ángulos y ecuaciones de equilibrio, pero no tiene mayor complejidad matemática, digo. ¿Ya? Lo que sí es un método que es largo y siempre trabaja sobre resultados anteriores.
Ya, o sea, por ejemplo, acá, ustedes se fijan, el nodo C que resolvimos tiene resultados que obtuvimos en el nodo B y el nodo B a su vez tenía resultados que habíamos obtenido en el nodo A. Entonces un error se propaga. Si yo me equivoco acá al principio, se propaga al resto del ejercicio. Entonces, importante ser riguroso e ir comprobando resultados. Acá, por ejemplo, yo pudiese haber calculado otro nodo para comprobar resultados perfectamente. Pero eso, importante a veces lo más complicado es pillar algún ángulo. Existen técnicas que me facilitan la vida, como por ejemplo ocupar el triángulo de fuerza en vez de las ecuaciones de equilibrio. Poner los ejes oblicuos, en algunos casos también va a ser muy conveniente. ¿Ya? Y eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda en general para ir finalizando. Sí, profe, ¿podría mostrar la última parte de lo que anotamos sobre el nodo C? ¿Acá o aquí? Gracias. Ya, este es un ejemplo, ¿cierto?, de dos barras simétricas, pero el mismo ejemplo aplica para todos los pares de barras simétricas. Eh, bueno, el otro ejercicio se los dejo a usted. En verdad no es más complicado de los que hemos visto en clase. Este ya no es simétrico por ningún lado, ¿cierto? No es simétrico porque no conozco, geométricamente no es simétrico y tampoco las cargas están aplicadas simétricamente. Así que este sí habría que darse el trabajo de resolver cada nodo. Y la diferencia con el ejercicio anterior es que acá no me dan los ángulos, ¿cierto? Acá me dan distancias y acá en este me daban los ángulos pero no me daban las distancias. O sea, es todo lo contrario. Entonces los ángulos tengo que construirlos yo. Ya, por ejemplo, construyo este ángulo alfa y sé que ángulo alfa va a valer la tangente de alfa va a ser igual, ¿cierto?, al cateto opuesto, que vale, no sé, 4,5 más 1,5, 6, dividido en 4,5, y así tengo que ir yo mismo construyendo los ángulos. Pero este ya ejercicio se los dejo a ustedes de tarea, y bueno, si alguien tiene alguna duda, lo resolvemos al principio de la próxima clase. La próxima clase ya vamos a revisar un segundo método, que es el método de las secciones, que tiene sus ventajas y desventajas respectivas al método de los nodos. Así que eso, chicos, eh, nos vemos el día lunes y, y nada, que tengan un buen término de semana. Lo que queda de semana ya estamos terminando el año en general, la próxima semana es la última, así que eso, chicos, nos vemos el lunes. Vale, profe, que esté muy bien. Ah, vale, profe. Chao, nos Ustedes vemos. también, que estén muy bien. Gracias. Adiós. Chao, chao.